Entré en la cabina del avión y supe de inmediato que este viaje sería diferente. Una música suave salía de los altavoces del techo. La melodía era delicada, pero en mis oídos sonaba como una cuerda tensada a punto de romperse. Los altos ejecutivos de la empresa estaban sentados en la espaciosa cabina de primera clase. Conversaban en voz baja, pero en cuanto entré, sus voces se apagaron. Sus miradas se dirigieron hacia mí con esa clase de emoción que tiene la gente antes de que comience una función de teatro. Escuché a alguien susurrar que la señora Sterling había llegado. La voz no fue fuerte, pero cayó sobre la cabina como una piedra en un estanque, provocando ondas que se extendían por todas partes. Avancé por el pasillo sosteniendo mi bolso de cuero de diseñador hecho a medida. Mis ojos se dirigieron por costumbre hacia la izquierda. El asiento junto a la ventana de la primera fila. Ese era mi asiento inamovible. Cada vez que Carter viajaba, durante nuestros 4 años de matrimonio, en cada vuelo de larga distancia, yo me sentaba a su derecha, al otro lado del pasillo. Durante el vuelo, él me pasaba una taza de agua tibia o me entregaba los informes financieros de la empresa que necesitaban ser revisados. Yo estaba acostumbrada a ese asiento y él también. Pero en ese momento, una joven ocupaba aquel lugar. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Llevaba un vestido verde de punto y su largo cabello rizado caía sobre uno de sus hombros. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante, sosteniendo una naranja pelada que acercaba directamente a la boca de Carter. Era Chloe Bennett, su asistente ejecutiva personal, a quien había contratado 6 meses atrás. Se decía que era muy competente y que sabía perfectamente cuál era su lugar. Carter estaba apoyado contra el respaldo de cuero mientras sostenía una tableta. Su perfil se veía marcado y frío. Tenía las cejas ligeramente levantadas, mostrando esa habitual actitud distante. No tomó directamente el trozo de naranja, pero tampoco se apartó. La familiaridad y la indulgencia de aquella postura se sintieron como una aguja fina atravesándome el corazón. Me detuve en medio del pasillo. Mis pasos no habían sido fuertes, pero los ejecutivos inmediatamente clavaron sus ojos en mí. Parecía que el aire se había congelado. Solo entonces Chloe actuó como si acabara de darse cuenta de mi presencia. Su mano tembló y la naranja cayó sobre los pantalones de Carter. Dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, tomó una toallita húmeda y comenzó a frotarle el muslo. Sus movimientos frenéticos tenían una intención demasiado evidente. Lo siento mucho, señor Sterling. No fue mi intención. Vi que tenía el azúcar bajo. Su voz era suave y su expresión de preocupación parecía casi real. Carter levantó la mano y la tomó de la muñeca para detenerla. Luego levantó la mirada. Aquellos ojos afilados, forjados en el despiadado mundo empresarial, se posaron sobre mí como si estuviera mirando a una empleada que había llegado tarde. ¿Qué haces ahí parada? La gente detrás de ti está esperando para subir. Su voz era tranquila, aunque llevaba un leve matiz de cansancio hacia lo que él consideraba un comportamiento irracional. Chloe se marea hoy. La primera fila es más espaciosa, así que le permití sentarse aquí. Ve a la 5ª fila, atrás. Mi asistente reservó esos 2 asientos para ti. Puedes sentarte con mis padres. Los padres que mencionaba eran su madre y su padre. Aquel vuelo privado había sido presentado oficialmente como un viaje de integración de fin de año para los ejecutivos de Sterling y Nevaschen Samawi, pero en realidad había sido organizado como un lujoso regalo para sus padres. Mis suegros estaban sentados en la 3ª fila, con sus gafas de lectura puestas mientras hojeaban revistas de compras libres de impuestos. Al escuchar el alboroto, mi suegra levantó la mirada y añadió con frialdad: «Oh, Samantha, Chloe es una chica muy delicada». Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana terminando un informe para Carter. Debería ser considerada con el personal. Ve a sentarte en la cabina principal. Chloe necesita espacio adicional para las piernas y descansar. Ninguno de los ejecutivos dijo una sola palabra. Los mayores giraron la cabeza hacia las ventanas.
Los más jóvenes bajaron la mirada y comenzaron a deslizar rápidamente los dedos por las pantallas de sus teléfonos. En aquel avión que Carter había alquilado, todos esperaban mi reacción. Sabían que Carter había llegado hasta donde estaba gracias al apoyo de la familia Sinclair. Pero, ante los ojos de los demás, él era una especie de mito hecho a sí mismo. Yo solo era una rica socialité aferrada a la familia Sterling gracias a nuestro matrimonio. Chloe se puso de pie y sus ojos se enrojecieron al instante. Su voz era tan débil que parecía que el aire acondicionado podía llevársela. Señora Sterling, lo siento muchísimo. Todo esto es culpa mía. No debería haber sido tan exigente con mi comodidad. Le devolveré el asiento ahora mismo. Me iré al fondo, aunque tenga que ir de pie. Por favor, no retrase el horario de todos. Dijo aquello mientras comenzaba a salir, pero su pie se torció deliberadamente y chocó contra el hombro de Carter. Él la sostuvo del brazo de manera natural y su ceño se frunció aún más. Me miró con una clara expresión de impaciencia, como si ya no pudiera soportarme. Samantha Sinclair, ¿de verdad tienes que hacer sentir incómodos a todos por un asiento delante de los ejecutivos de la empresa? Piensa en el panorama general. Llevas 4 años casada conmigo y todavía no has aprendido a pensar en lo que realmente importa. Había escuchado aquello durante 4 años. Cuando él bebía hasta provocarse una úlcera mientras atendía a los inversionistas, yo pensaba en lo que realmente importaba. Me quedaba despierta en el hospital para cubrirlo y tranquilizaba al consejo de administración. Cuando fue descubierto en un escándalo con una mujer con la que hacía negocios, yo pensaba en lo que realmente importaba. Me ponía un vestido de diseñador hecho a medida y lo acompañaba a una gala, sonriendo mientras soportaba los rumores. Cuando su empresa se expandió y necesitó financiación, yo pensaba en lo que realmente importaba. A espaldas de mi padre, transferí 1.500 millones del fideicomiso familiar como un préstamo sin intereses para él. Cuando se encontró con un obstáculo tecnológico, yo pensaba en lo que realmente importaba. Convencí a mi hermano para que dirigiera durante 9 meses un equipo que trabajó incansablemente hasta conseguir 13 patentes, y se las cedí gratuitamente. Yo había considerado mis concesiones una forma de amor. Pero él las había dado por sentadas. Y hoy había aplicado aquello de pensar en lo que realmente importa a la secretaria que había ocupado mi asiento. Miré a Carter, el hombre que una vez había corrido 3 manzanas bajo una lluvia torrencial para comprarme un medicamento para el estómago cuando estábamos en la universidad. En aquel entonces, no tenía nada, y sus ojos al mirarme estaban llenos de sinceridad. Ahora, cada arruga de su traje hecho a medida desprendía arrogancia. Di un paso atrás y no acepté el papel de víctima que Chloe estaba intentando representar. La sonrisa en mis labios fue impecable. Señor Sterling, me ha entendido mal. No voy a pelear por un asiento. La expresión de Carter se relajó ligeramente. Pensando que volvería a tragarme el orgullo, hablé con ligereza. Ya que la señorita Bennett está tan delicada de salud, déjala sentarse ahí. Después de todo, el vuelo dura 4 horas. Si resulta que se desmaya en la primera fila, sería una responsabilidad enorme para la empresa. El aire pareció desaparecer de la cabina. Todos se quedaron paralizados, incluido Carter. Samantha. Su rostro se oscureció de inmediato. Recuerda cuál es tu lugar. Sé perfectamente cuál es mi lugar, señor Sterling. Lo miré con calma. Por eso no voy a hacer este viaje. No volví a mirar a Carter ni a mis sorprendidos suegros detrás de él. Me di la vuelta. Mis tacones de 3 pulgadas avanzaron con absoluta firmeza. El sonido de mis pasos contra el suelo era nítido y decidido. Cada paso se sentía como si estuviera cortando los lazos con mi pasado. Cortando con la Samantha Sinclair que había soportado todo en silencio. Samantha, si sales hoy por esa puerta de la cabina, no esperes que vaya a la mansión de los Sinclair a buscarte como antes. Carter bajó la voz, lanzando su amenaza habitual con aquella seguridad arrogante. Pensaba que solo estaba haciendo un berrinche. Pensaba que no soportaría perder el matrimonio y que terminaría regresando a él de rodillas. Ni siquiera miré hacia atrás. Salí de la cabina.
La sonrisa profesional de la jefa de cabina se congeló en la puerta, y sus ojos pasaron de la confusión al asombro. Cuando el capitán y el primer oficial que estaban junto al puente de embarque vieron claramente mi rostro, sus expresiones cambiaron por completo y se pusieron inmediatamente firmes para saludarme. Señorita Sinclair. El capitán tenía gotas de sudor en la frente y mantenía la voz muy baja, pero su tono era respetuoso. Era cierto que el avión había sido alquilado por Sterling y Nevaschens, pero la aerolínea a la que pertenecía tenía al grupo Sinclair como su mayor accionista en Norteamérica, y yo era la heredera principal en línea directa y futura integrante del Consejo de Administración de la aerolínea. La verdadera persona con poder allí. Me detuve y miré hacia atrás, hacia la puerta cerrada de la cabina. Luego me volví hacia el capitán y sonreí. Capitán, ¿este vuelo todavía va a despegar? Sí. La salida será normal. El señor Sterling pagó la tarifa completa del vuelo charter y el contrato sigue vigente. La aerolínea no tiene motivos para incumplirlo. Mi itinerario queda cancelado. No necesita informarme de los servicios posteriores. El capitán se quedó inmóvil por un instante. Sus ojos fueron de mí a la puerta de la cabina. Después inclinó la cabeza. Entendido, señorita Sinclair. La acompañaré por la salida VIP para que no retrase el despegue. Asentí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del puente de embarque. Mis tacones altos resonaban sobre el suelo de concreto con un ritmo nítido y constante. La luz del sol se filtraba por las rendijas del puente de embarque y caía cálidamente sobre mis hombros. Respiré profundamente. El olor del combustible de aviación y del desinfectante del aeropuerto me pareció, de una manera inexplicable, refrescante. Detrás de mí, en aquella cabina, estaba el hombre al que había soportado durante 4 años. Los ejecutivos que esperaban verme convertida en un espectáculo. Y la mujer que intentaba abrir una grieta en mi matrimonio. Pero ninguno de ellos tenía nada que ver conmigo ya. Saqué mi teléfono y marqué el número de George. Era el conductor de toda la vida de la familia Sinclair. Me había visto crecer. George, estoy en la Terminal 3. Ven a recogerme. No voy a Maui. Hubo 2 segundos de silencio al otro lado. Sí, señorita Sinclair. Estaré allí enseguida. Me quedé en la zona de recogida de la Terminal 3, observando a la gente ir y venir. El mundo continuaba girando con normalidad. El derrumbe de mi matrimonio no había cambiado absolutamente nada. Pero mi mundo acababa de pasar una nueva página. Dentro de la cabina, Carter miraba fijamente la puerta cerrada, con el ceño fruncido. Su mano derecha recorría el borde de su tableta. Era un hábito que tenía cuando estaba pensando. Señor Sterling, ¿su esposa está realmente enfadada? Chloe retorcía la toallita húmeda entre sus dedos, con los ojos brillantes. Todo esto es culpa mía. ¿Debería ir tras ella para traerla de vuelta? Yo tampoco iré a Maui. Siéntate. Carter apartó la mirada y su voz sonó impaciente. Que ella haga un berrinche no tiene nada que ver contigo. Una mujer de 30 años que no sabe comportarse delante de los ejecutivos de la empresa. Cuando lleguemos a Maui, tomará un vuelo comercial por su cuenta. Mi suegra soltó una risa fría. Carter, la mimas demasiado. Sin ti, ¿qué es Samantha Sinclair? Solo una niña rica que se pasa el día arreglando flores. Ignórala y espera a que venga a disculparse. Los ejecutivos bajaron la mirada, evitando el contacto visual. Algunos de los más veteranos intercambiaron miradas preocupadas. Conocían los antecedentes de la familia Sinclair, pero al ver el ascenso meteórico de Carter, poco a poco habían desarrollado la ilusión de que Sterling y Nevaschens podía estar al mismo nivel que la familia Sinclair. Todos eligieron permanecer en silencio. El avión comenzó a rodar y los motores rugieron. El fuselaje se incorporó a la pista. Cuando la fuerza del despegue elevó las alas hacia las nubes, Carter miró inconscientemente hacia su derecha. Mi asiento estaba completamente vacío. El cinturón de seguridad descansaba solitario sobre el cojín. Frunció el ceño y una oleada de irritación le recorrió el pecho. Esta vez, Samantha parecía diferente. Yo ya estaba sentada en el asiento trasero de una Cadillac Escalade, en el estacionamiento del aeropuerto.
George me miró a través del espejo retrovisor. Señorita Sinclair, ¿por qué salió tan rápido? ¿No dijo que iba a pasar una semana en Maui? No voy, George. Saqué mi tableta del bolso y abrí un documento electrónico que ya había preparado. Ve a la empresa y avísale al abogado Davis, del departamento legal. Dile que lleve a su equipo a mi oficina a las 2 de la tarde. George era un empleado veterano de la familia Sinclair, y al escuchar mi tono, supo que había ocurrido algo importante. Guardó sus preguntas, pisó el acelerador y salió del estacionamiento. El paisaje urbano al otro lado de la ventana pasaba rápidamente. La luz del sol se fragmentaba en pequeñas manchas al atravesar el cristal y caía sobre mi cuerpo. Bajé la mirada hacia el acuerdo de divorcio que aparecía en la pantalla. Llevábamos 4 años casados y, a ojos de los demás, éramos una pareja perfecta. Él venía de un entorno humilde y había fundado Sterling Tech gracias a su inteligencia y su determinación. Yo había ocultado mi identidad como hija mayor de la familia Sinclair para salir con él. Cuando más escaso de fondos estaba, utilicé el fideicomiso familiar para ayudarlo a conseguir una financiación crucial. Después de casarnos, para proteger su orgullo, me retiré de los reflectores y permití que los medios lo presentaran como un titán empresarial hecho a sí mismo. Pensé que ceder era una forma de amar. Pero olvidé que el mundo de los negocios es como un campo de batalla. El poder y la ambición alimentan la arrogancia. Carter comenzó a creer que el éxito de Sterling y Nevaschens se debía por completo a sus propias capacidades. Sentía que yo, su esposa, que arreglaba flores y revisaba informes financieros, ya no podía seguirle el ritmo. Hasta que apareció Chloe Bennett. Joven, ambiciosa y experta en mostrar vulnerabilidad y admiración, se convirtió en el combustible perfecto para alimentar su ego inflado. Pero Carter había olvidado quién había allanado el camino que lo llevó hasta donde estaba. A las 2 de la tarde, en la oficina del director ejecutivo de la sede de Sinclair Enterprises en San Francisco, el abogado Davis me entregó el acuerdo de divorcio impreso. Señorita Sinclair, tal como indicó, hemos vuelto a verificar todas las cláusulas. El préstamo sin intereses de $1.500 millones que usted inyectó en Sterling Tech antes del matrimonio establece claramente que, si la relación termina o el esposo comete una falta grave, el grupo Sinclair tiene derecho a declarar el préstamo vencido anticipadamente en cualquier momento y exigir su reembolso completo. Hizo una breve pausa antes de continuar. En cuanto al proyecto de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, Sterling y Nevaschens sigue avanzando, pero las patentes de tecnología fundamental pertenecen al Instituto de Investigación Sinclair. Les autorizamos su uso y podemos revocar dicha autorización en cualquier momento. Tomé la pluma estilográfica y firmé con pulso firme la última página. Mi letra quedó limpia y precisa, sin la menor vacilación. Abogado Davis, haga una copia y envíela por mensajería a la oficina del director ejecutivo de Sterling. Avise a los departamentos técnico y financiero para que inicien los procedimientos de liquidación de activos y recuperación de las patentes. Cerré el expediente y miré el distrito financiero desde la ventana. Ya que el señor Sterling considera que lo más importante es pensar en el panorama general, le enseñaré cuál es el verdadero panorama general. El abogado Davis se acomodó las gafas y no hizo demasiadas preguntas. Llevaba 12 años trabajando para el grupo Sinclair. Había sido testigo de los altibajos de la lealtad empresarial y conocía las injusticias que la hija mayor había soportado después de casarse. Entendido, señorita Sinclair. Se dio la vuelta y salió, cerrando suavemente la puerta. Me recosté en mi silla, cerré los ojos y respiré profundamente. Hacía mucho tiempo que no entraba en aquella oficina. Después de casarme con Carter, pasaba la mayor parte del tiempo en la mansión Sterling, pero aquella oficina siempre había permanecido reservada para mí. Las ventanas estaban limpias y relucientes. Las plantas se veían llenas de vida y había un tenue aroma a sándalo en el ambiente. Yo era Samantha Sinclair, la heredera principal en línea directa de Sinclair Enterprises. Nunca había sido un canario encerrado en una jaula. A más de 2.000 kilómetros de distancia, en el complejo turístico de Maui, la cena de integración del equipo de Sterling estaba en pleno apogeo. En el restaurante Ocean View, de categoría exclusiva, las copas chocaban unas contra otras.
Carter estaba sentado en la cabecera de la mesa, con sus padres a ambos lados. Actuando como anfitriona, Chloe llevaba un elegante vestido de diseñador y sostenía una copa de vino tinto mientras atendía con gracia a los invitados junto a él. Chloe es una chica tan capaz, sonrió mi suegra de oreja a oreja. No como algunas que solo saben gastar dinero. Carter sostenía su copa de vino, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta. Habían pasado 8 horas. Normalmente, Samantha ya le habría enviado un mensaje o lo habría llamado. Habría utilizado aquel tono resentido y conciliador para preguntar: «Carter, ¿sigues enfadado? Ya compré mi boleto». Pero aquel día, su teléfono permanecía tan silencioso como una piedra. Abrió sus mensajes. El último mensaje que ella le había enviado había sido 3 días atrás. «Vuelo charter a Maui pasado mañana. Recuerda llevar a mamá y papá». Él había respondido simplemente con un de acuerdo y un emoji de pulgar arriba. En ese momento estaba en una reunión y apenas había mirado el mensaje antes de dejar el teléfono a un lado. Ahora escribió una línea. «¿Dónde estás? Llegaste». La borró y volvió a escribir. «Deja de hacer berrinches y llámame». Volvió a borrarla. Apagó la pantalla, guardó el teléfono en el bolsillo y dio un largo trago de vino. El líquido frío bajó por su garganta, pero no pudo calmar la creciente irritación que sentía. Chloe notó su distracción, se inclinó hacia él y dijo suavemente: «Señor Sterling, no se preocupe demasiado. La señora Sterling solo está reaccionando por enojo. Estará bien cuando se calme. Yo solía escaparme durante una tarde cuando discutía con mi madre y regresaba sola cuando tenía hambre por la noche». Carter curvó ligeramente una comisura de los labios, pero no respondió. Sabía que Samantha regresaría. Una esposa rica que no trabajaba ni tenía vida social. ¿En quién más podría apoyarse? La familia Sinclair tenía dinero, pero una vez casada, no podía recurrir constantemente al fideicomiso de su familia. Precisamente porque estaba tan seguro de eso, se había atrevido a mandarla a la parte trasera del avión. Las mujeres hacían berrinches, pero siempre terminaban regresando. Mientras pensaba en eso, su asistente se abrió paso apresuradamente entre la multitud. Parecía aterrado y sostenía un teléfono que vibraba sin parar. «Señor Sterling, es una llamada del señor Harrison, de Apex Ventures». Carter frunció el ceño y respondió: «Buenas noches, señor Harrison. Sobre la financiación de la segunda fase». «Señor Sterling, lo siento». La voz del señor Harrison había perdido su habitual familiaridad. Ahora era rígida y fría. «Acabo de recibir una notificación de la sede central. Debido al posible riesgo de cambios importantes en la estructura de activos de Sterling Tech, Apex ha decidido suspender la inyección de los $500 millones correspondientes a la segunda fase. La carta de intención anterior deberá ser reevaluada». El rostro de Carter cambió. «Señor Harrison, esto rompe el acuerdo. El proyecto ya ha entrado en la segunda fase. Señor Sterling, cuando los gigantes chocan, son los pequeños los que terminan aplastados». El señor Harrison hizo una pausa antes de añadir con intención: «Ha ofendido a alguien a quien no debería haber ofendido. Piénselo detenidamente». La llamada terminó y el tono de ocupado resultó ensordecedor. Los dedos con los que Carter sujetaba el teléfono se tensaron, hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Antes de que pudiera recuperarse, el teléfono de su asistente volvió a sonar. «Señor Sterling, esto es grave». El asistente miró la pantalla con el rostro pálido. «Es una llamada del Departamento de Investigación y Desarrollo». Tragó saliva antes de continuar. «Y el Departamento Legal acaba de recibir un envío urgente. Es una notificación legal del grupo Sinclair». El sonido de las copas chocando durante la cena pareció apagarse por completo. Los ejecutivos miraron discretamente hacia la cabecera de la mesa. Carter se levantó bruscamente y su silla raspó con fuerza el suelo de baldosas. «¿Por qué están entrando en pánico? Habla con claridad». Clavó la mirada en su asistente, con la voz tensa. «Señor Sterling». El asistente tragó saliva.
El Departamento de Investigación y Desarrollo informa que el Instituto de Investigación Sinclair ha notificado formalmente a nuestro equipo legal. Hizo una pausa. Hace 10 minutos revocaron el acuerdo de licencia de las patentes. Las 13 patentes fundamentales de la matriz de energía de nuestro proyecto de vehículos eléctricos están incluidas en la lista de recuperación. Según el artículo 3 del Acuerdo Tecnológico Conjunto, el Grupo Sinclair tiene derecho a retirar unilateralmente y sin condiciones la autorización cuando se incumplan los términos esenciales de la asociación. El rostro de Carter perdió por completo el color. Su madre dejó caer los cubiertos sobre la mesa con evidente disgusto. Carter, ¿qué ha pasado? ¿Es esa chica, Samantha, haciendo otro berrinche? Solo era un asiento. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Llámala y ponla en su sitio. Cállate. Por primera vez, Carter ignoró a sus padres y le gritó a su madre con los ojos encendidos. Su madre se estremeció de miedo. Carter arrebató la tableta de las manos de su asistente. En la pantalla aparecía el acuerdo de divorcio firmado personalmente por Samantha Sinclair y la notificación de cobro, sellada oficialmente por Sinclair Enterprises, que exigía el reembolso completo del préstamo sin intereses de $1.500 millones en un plazo de 3 días. Chloe se quedó inmóvil con la copa de vino en la mano. Al percibir el ambiente extraño, leyó las palabras acuerdo de divorcio y sintió una oleada de alegría antes de adoptar una expresión de mujer herida y acercarse para acariciar el hombro de Carter. Señor Sterling, ¿cómo pudo hacer esto la señora Sterling? ¿Cómo puede jugar con el futuro de la empresa de esta manera? ¿Qué tal si me disculpo con ella en su nombre? ¡Lárgate! Carter la apartó de un manotazo. La fuerza fue tanta que Chloe perdió el equilibrio con sus tacones altos y cayó sobre una silla vacía, derramando gran parte del vino tinto sobre su vestido. Los ejecutivos que los rodeaban soltaron exclamaciones de sorpresa. Varios de los que antes la adulaban dieron instintivamente medio paso atrás para mantener distancia. Todos eran personas astutas. Podían ver claramente que la situación había cambiado. La esposa del director ejecutivo no se había limitado a regresar furiosa con su adinerada familia. Había dado vuelta a la mesa y destrozado directamente la mitad del imperio de Sterling Tech. Ignorando las lágrimas de Chloe, Carter tomó su teléfono y salió apresuradamente al balcón del restaurante, con los dedos temblando. La brisa marina, mezclada con la humedad salada, golpeaba su rostro y levantaba el cuello de su camisa, pero no podía llevarse el pánico ni el terror que sentía. Marcó el número al que pensaba que nunca tendría que volver a llamar para pedirle algo. El teléfono sonó durante una eternidad. El tono se prolongó como una tortura hasta que, justo en el último momento, alguien respondió. «Samantha, ¿estás loca?», gritó, incapaz de contener la rabia. «¿Sabes lo que estás haciendo? Terminar la autorización de las patentes y retirar los fondos va a destruir Sterling Tech. ¿De verdad vas a despreciar 4 años de matrimonio solo por resentimiento debido a un asiento de avión?». Al otro lado de la línea no hubo llanto ni reproches. Solo silencio. Unos segundos después, mi voz tranquila y fría llegó hasta él. «Señor Sterling, ¿acaso no sacrificó usted nuestro matrimonio esta tarde por el bien del panorama general?». Carter se quedó sin palabras e intentó defenderse. Solo era un asiento. Chloe trabajó hasta tarde en el informe y tenía el azúcar bajo. Solo estaba siendo considerado con una empleada. «Si te molestó, regresaré y la reprenderé o incluso la despediré. Samantha, deja de hacer una escena. Haz que el equipo legal de Sinclair retire primero la solicitud y podremos hablar cara a cara cuando regreses a casa. Mis padres están aquí. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a mis ejecutivos cuando te comportas así? Carter, ¿todavía crees que esto se trata solamente de un asiento?». Estaba sentada en la espaciosa oficina de la sede de Sinclair, mirando las luces de neón que brillaban al otro lado de la ventana. Te acostumbraste a mis concesiones. Llegaste a creer que los recursos de Sinclair eran algo que merecías. Llegaste a creer que Samantha no podía vivir sin ti. Hice una pausa. Esos 1.500 millones eran un préstamo empresarial garantizado que autoricé desde el fideicomiso familiar el día que nos casamos en el ayuntamiento.
Las 13 patentes fueron desarrolladas por el equipo que mi hermano dirigió durante 9 meses y que posteriormente te autorizamos a utilizar gratuitamente. Mi voz se volvió más fría. Puedo elevarte de no tener nada a convertirte en multimillonario. Y también puedo devolverte exactamente al lugar del que saliste. Carter apretó los dientes. Me estás amenazando. Sterling ya es líder en la industria. No vamos a hundirnos sin las patentes de Sinclair. ¿De verdad vas a ser tan despiadada? Lo sabrás en 3 días. Sonreí ligeramente. Señor Sterling, durante estos 4 años cumplí con mis obligaciones como esposa. Ahora, por favor, cumpla usted con sus obligaciones como deudor. Hice una pausa. En 3 días, $1.500 millones deben estar en la cuenta de Sinclair. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Colgué y bloqueé su número. En el balcón, la brisa marina hizo que Carter sintiera un frío que le llegó hasta los huesos. El tono de llamada final sonó como un pesado martillo golpeando su ego arrogante. Se quedó rígido. La pantalla se apagó, reflejando su rostro pálido y desencajado. Chloe se limpió el vestido con una servilleta y se acercó llorando. Señor Sterling, ¿cómo puede la señora Sterling ser tan fría? Mire todo lo que usted ha hecho por la empresa. Carter miró a la mujer que tenía delante, aquella a la que alguna vez había encontrado adorable en su vulnerabilidad. La imagen de la espalda firme y elegante de Samantha apareció en su mente. De repente comprendió que Chloe solo había podido comportarse de manera caprichosa y desafiante porque Samantha había estado sosteniendo el cielo sobre sus hombros. Sin la protección del grupo Sinclair, su orgulloso estatus de multimillonario no era más que un castillo de naipes. Señor Sterling. Chloe extendió la mano para agarrarle la manga. Sal de aquí. Carter pronunció cada palabra con una frialdad glacial. A partir de ahora, ya no eres la asistente ejecutiva. Compra un boleto de regreso a Estados Unidos y presenta tu renuncia. Chloe se quedó inmóvil. La cena de integración terminó abruptamente en una atmósfera extraña y opresiva. Los ejecutivos reservaron vuelos de regreso para esa misma noche. Los fuegos artificiales, la barbacoa y las actividades de buceo fueron cancelados. Carter se encerró en la suite del hotel. Fumó un cigarrillo tras otro hasta que el cenicero quedó repleto de colillas. Estaba sentado junto a un ventanal de piso a techo, en un sillón individual, observando cómo el océano desaparecía bajo la noche mientras el faro parpadeaba a lo lejos. Recordó pequeños fragmentos de los últimos 4 años. Cuando se casaron, realmente no tenía nada. El flujo de caja de la empresa estaba tan ajustado que tenía que pedir dinero prestado para poder pagar la nómina. El día que obtuvieron el certificado de matrimonio, Samantha lo llevó a comer unos tacos baratos de un puesto callejero. Se reía mientras le entregaba un plato. Carter, algún día tendremos muchísimo dinero, pero por más rico que llegues a ser, siempre tendrás que comer tacos conmigo, ¿de acuerdo? En aquel momento, él había sentido que ella era su mayor fortuna. Después, la familia Sinclair proporcionó fondos y recursos, y la empresa creció cada vez más. Cuando salía, escuchaba tantas veces señor Sterling que terminó olvidando hasta su propio apellido. Comenzó a pensar que había conseguido todos esos recursos gracias a sus propias habilidades y que la familia Sinclair simplemente había puesto el dinero. Comenzó a pensar que Samantha no estaba a su altura. Ella solo sabía arreglar flores, ir de compras y tomar el té por la tarde. No sabía absolutamente nada de operaciones empresariales. Aunque él había olvidado que era ella quien se quedaba despierta hasta tarde revisando los informes financieros que él llevaba a casa. Comenzó a pensar que ella era demasiado tranquila y sumisa, que no tenía carácter, como un hermoso jarrón sin alma. Hasta que apareció Chloe. La joven lo miraba con pura admiración. Señor Sterling, es usted increíble. Le llevaba café a altas horas de la noche, le masajeaba los hombros y le decía suavemente: Señor Sterling, lo admiro muchísimo. Aquella validación constante lo hacía sentirse por encima de todo. Le hacía creer que su atractivo y su poder como hombre eran reconocidos. Pensó que a Samantha no le importaba. Nunca le había importado. Cuando él trabajaba hasta el amanecer,
ella simplemente dejaba un plato de comida caliente sobre la mesa y se iba a dormir, sin preguntarle con quién se había reunido ni qué había hecho. Cuando se vio envuelto en rumores con clientas, ella solo decía con ligereza: «Confío en ti». Él pensó que aquello era confianza. Ahora comprendía que no era que a ella no le importara. Pero aquel día, ella había dado vuelta a la mesa. Había dado vuelta por completo a Sterling N. Baschens. Carter aplastó el cigarrillo y miró el número al que había llamado incontables veces, pero al que ya no podía comunicarse. Envió un mensaje y solo apareció un signo de exclamación rojo. Ella lo había bloqueado. Cerró los ojos. Sintió que el corazón se le encogía con tanta fuerza que le dolía respirar. El día que regresó a San Francisco cayó una lluvia torrencial. A través de la ventanilla del avión, todo parecía un borrón caótico. Las gruesas gotas golpeaban el cristal, difuminando el horizonte de la ciudad. Carter no llevaba paraguas. Al salir de la terminal, quedó empapado hasta los huesos. Ignorando la lluvia, tomó un taxi directamente hacia la empresa. La oficina del director ejecutivo, en el piso 36 del edificio de Sterling N. Baschens, estaba llena de humo. Se aflojó la corbata. El cabello le caía desordenado sobre la frente y tenía los ojos inyectados en sangre. Sobre el escritorio se acumulaban estados financieros y cartas de cobro bancario. Señor Sterling, Apex Ventures no solo retiró la financiación de la segunda fase. También se unió a otras 2 instituciones de inversión para exigir una auditoría forense de nuestras cuentas de la primera fase. El director financiero se secó el sudor frío. En cuanto al préstamo sin intereses de 1.500 millones del grupo Sinclair, solo tenemos menos de 900 millones de fondos líquidos registrados. Si no conseguimos cubrir los 600 millones restantes en un plazo de 3 días, el equipo legal de Sinclair solicitará congelar todas nuestras cuentas bancarias principales. Tragó saliva. Una vez congeladas, nuestra cadena de suministro se romperá, no podremos pagar los salarios de los empleados y Sterling quedará paralizada rápidamente. ¿Y los otros bancos? ¿No podemos conseguir un préstamo comercial de emergencia? La voz de Carter sonó tensa mientras apagaba un cigarrillo con fuerza. El director financiero bajó la cabeza, temeroso de mirarlo. Fui a varios de los principales bancos de San Francisco. Cuando los gerentes de las sucursales escucharon que queríamos utilizar la participación en el proyecto de vehículos eléctricos como garantía, todos rechazaron amablemente la solicitud. Hizo una pausa. Un vicepresidente que conozco bien me reveló que el hermano de la señorita Sinclair acaba de firmar acuerdos de cooperación estratégica con las sedes centrales de varios bancos hace apenas medio día. Ahora toda la comunidad inversora sabe que la familia Sinclair está cortando sus vínculos con nosotros. Nadie se atreve a prestarnos dinero. Nadie quiere tocar una empresa que la familia Sinclair está tratando activamente de cobrar dentro del círculo financiero del área de la bahía. Bajó aún más la voz. Ahora somos un activo tóxico. Las pupilas de Carter se contrajeron. Solo en ese momento sintió realmente el peso de Sinclair Enterprises. Durante los últimos 4 años, todo había salido demasiado bien. Había pensado que todos aquellos caminos despejados y aquellas puertas abiertas eran consecuencia de que él, Carter Sterling, era un genio de los negocios. Resultó que simplemente había estado recorriendo una autopista hacia el éxito que Samantha había construido para él desde el momento en que firmó aquel certificado de matrimonio. Ahora, la persona que había construido el camino se lo había quitado. La oficina quedó en absoluto silencio. El sonido de la lluvia golpeando afuera era ensordecedor. Carter permaneció sentado con la cabeza gacha, sujetándose la frente con ambas manos y los hombros ligeramente temblorosos. No sabía qué más podía hacer. ¿A quién podía suplicarle? Todas las conexiones y recursos construidos durante 4 años dependían del respaldo de la familia Sinclair. Una vez que esa base desapareció, los amigos, socios e inversionistas se retiraron como la marea, dejando únicamente arena desnuda. La puerta se abrió de golpe. Chloe entró sin llamar. Vestía ropa sencilla y llevaba en las manos un documento de despido del Departamento de Recursos Humanos. Su rostro había perdido aquella expresión de admiración débil y sumisa.
En su lugar había aparecido una mezcla de rabia y desconcierto. Señor Sterling, ¿qué significa esto? Agitó el documento. Recursos Humanos dice que violé gravemente las políticas de la empresa y me despidió sin pagarme nada. Ni siquiera me dieron una indemnización. Trabajé horas extra todos los días en el avión. Solo me senté en la primera fila porque usted me lo indicó. ¿Por qué están cargando toda la culpa sobre mí? El director financiero reunió discretamente los informes, retrocedió y cerró la puerta. Carter levantó lentamente la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en ella. Su mirada era tan fría que parecía capaz de devorarla viva. ¿Violaste gravemente las políticas de la empresa? Se burló. Su voz era baja y aterradora. Chloe, ¿quieres que haga imprimir los correos electrónicos en los que utilizaste tu puesto para filtrar a nuestros competidores las cotizaciones de nuestro proyecto de segunda fase y los envíe a la Comisión de Bolsa y Valores? El rostro de Chloe se volvió mortalmente pálido. Dio un paso atrás. ¿De qué tonterías estás hablando? Yo no hice eso. Hace 6 meses utilizaste la excusa de estar borracha para tomar deliberadamente fotografías íntimas y enviárselas a Samantha. ¿De verdad creías que yo no lo sabía? Carter se puso de pie y caminó hacia ella. Su presencia era tan intimidante que parecía dejarla sin aire. Samantha no te expuso para proteger mi reputación. Te trató como la broma que eras. Yo te mantuve porque todavía eras útil para algo. Pero de todas las cosas que podías hacer, no debiste acercarte y ocupar su asiento en aquel avión. La agarró de la barbilla con tanta fuerza que casi parecía querer aplastarle los huesos. Su tono estaba cargado de desesperación y arrepentimiento. ¿Quién te crees que eres? No puedes compararte ni con un solo cabello suyo. Si no fuera por ti, Samantha no habría terminado conmigo y Sterling no estaría así. Ante la enorme crisis financiera y el miedo a la bancarrota, la pequeña dosis de vanidad y novedad que Carter había sentido por Chloe quedó destrozada al instante. Descargó todos sus errores, su incompetencia y su furia sobre la mujer a la que una vez había consentido. Chloe cayó al suelo y se quedó con la barbilla amoratada. Al mirar al hombre despreciable que tenía delante, finalmente pudo ver la crueldad egoísta que se escondía detrás de aquella fachada de joven empresario tecnológico. De repente soltó una risa amarga y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Carter Sterling, eres realmente patético. Se limpió una lágrima. Sigues diciendo que todo es culpa mía, pero en aquel avión me permitiste sentarme allí en silencio. Solo querías utilizarme para humillar a Samantha y demostrar que tú eras quien mandaba en Sterling sin tener que complacerla. Su voz se quebró. ¿Qué clase de amor profundo finges tener ahora? La persona que destruyó todo no fui yo. Lo miró fijamente. Fue tu ridículo ego. Fuera. Carter señaló la puerta y rugió. Chloe se levantó en un estado lamentable, se secó las lágrimas, tomó su bolso y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe con un estruendo que resonó por todo el piso ejecutivo vacío. La oficina volvió a quedar en silencio. Carter se desplomó en su silla. Afuera, un trueno explotó con fuerza, partiendo el cielo e iluminando su rostro pálido y derrotado. Con las manos temblorosas, abrió el acuerdo de divorcio. Cada cláusula parecía un bisturí afilado que lo cortaba por dentro hasta hacerlo sangrar. Sabía que la única persona que podía salvar a Sterling y salvarlo a él, Carter Sterling, era Samantha Sinclair. Aunque tuviera que arrodillarse y suplicarle, tenía que recuperarla. Al día siguiente de la partida de Chloe, la crisis de Sterling estalló por completo. Los socios del proyecto de vehículos eléctricos acudieron personalmente a la empresa exigiendo respuestas. Los teléfonos de recepción sonaron desde la mañana hasta la noche. Todos exigían pagos y preguntaban por los contratos rescindidos. Cuando abrió el mercado bursátil, las acciones de Sterling Tech se desplomaron y provocaron una suspensión de la cotización en menos de una hora. La atmósfera en la sede era sofocante, como una cuerda de arco tensada al máximo. Mientras tanto, en la residencia de la familia Sinclair, yo jugaba al ajedrez con mi hermano. Michael Sinclair colocó una pieza negra y levantó los párpados para mirarme.
Escuché que Carter hizo un escándalo enorme en la empresa ayer y entregó a su secretaria al departamento legal. Samantha, esto no es propio de ti. Pensé que le darías otra oportunidad. Si le das demasiadas oportunidades a alguien, termina creyendo que no valen nada. Pasé los dedos sobre una pieza blanca de ajedrez. Michael, ¿la retirada de los fondos y de la tecnología causó algún problema para la familia? Michael soltó una pequeña risa. ¿Qué problema podría causar? Esos 1.500 millones siempre fueron tuyos. Y el Instituto de Investigación también fue impulsado principalmente por ti. Su expresión se volvió fría. Si Carter Sterling utilizó los recursos de Sinclair para entretener a otras mujeres, debería haber esperado el día en que la mesa se diera vuelta. Hizo una pausa. Sin embargo, ahora te está buscando por todas partes. Incluso me llamó. Justo cuando terminó de hablar, George, el administrador de la residencia, entró rápidamente. Señorita Sinclair, el señor Sterling está afuera. Frunció ligeramente el ceño. Los guardias no lo dejaron entrar y lleva casi 2 horas de pie allí. Hizo una pausa. La temperatura en San Francisco ha bajado y está lloviendo. ¿Qué desea que hagamos? Mi mano se detuvo durante un segundo. Luego coloqué tranquilamente la pieza blanca en el centro del tablero. Déjalo esperar. Miré el tablero. La partida todavía no ha terminado. Afuera de las puertas de la residencia, la fría lluvia empapaba el traje de Carter. La pesada tela se pegaba a su cuerpo y le robaba el calor. Permanecía abatido frente a las enormes puertas de hierro forjado. En el pasado, cuando venía allí, siempre llegaba en un automóvil de lujo, lleno de energía, y el personal lo recibía respetuosamente y lo invitaba a entrar. Ahora ni siquiera podía convencer a los guardias de seguridad. Señor Sterling, debería regresar a casa. La señorita mayor ha dicho que hoy no recibirá visitas. El jefe de seguridad sostenía un paraguas y trataba de convencerlo. Esperaré aquí hasta que ella esté dispuesta a verme. La voz de Carter ya casi no parecía humana. Tenía los labios morados por el frío. Miró la mansión principal detrás de los sicomoros, con el corazón lleno de un arrepentimiento tan abrumador como la fría lluvia. Recordó 4 años atrás, cuando no tenía nada y permanecía allí jurándole a Michael Sinclair que trataría bien a Samantha durante el resto de su vida. La familia Sinclair nunca lo había despreciado. Al contrario, le habían dado los fondos y las conexiones que más necesitaba. Había sido él mismo quien perdió el rumbo entre el sonido de las copas, los halagos y aquellos constantes señor Sterling. Con el tiempo, comenzó a dar por sentada la tolerancia de Samantha y confundió su buena educación con debilidad. 1 hora después, George salió lentamente sosteniendo un paraguas negro. Las puertas se abrieron apenas unos centímetros. Señor Sterling, la señorita dice que puede entrar. Pero el joven señor ha indicado que solo puede permanecer en el salón. No puede ensuciar las alfombras de la casa principal. Su actitud era educada, pero transmitía un desapego absoluto. Carter sintió como si le hubieran concedido una amnistía. Ignorando el agua que le corría por el rostro, siguió a George hasta el salón. Un momento después, entré en el salón llevando un cómodo suéter tejido de color beige y sosteniendo una taza de té caliente. Al ver el estado miserable de Carter, mi corazón no sintió absolutamente nada. Sin amor, naturalmente tampoco hay odio ni dolor. Samantha. Carter me vio y dio 2 pasos hacia mí, pero se detuvo al encontrarse con mi mirada fría. Tiró incómodamente del borde de su camisa empapada y su voz tembló con fuerza. Lo siento. Perdí la cabeza por lo que ocurrió en el avión. No debí tratarte de esa manera. Señor Sterling, si Sterling Tech no estuviera al borde de la bancarrota hoy, ¿seguiría aquí de pie pidiéndome disculpas? Me senté en el sofá sin siquiera mirarlo. Solo observé las hojas de té que flotaban en mi taza. El rostro de Carter palideció y un destello de vergüenza apareció en sus ojos. Respiró profundamente y su voz se volvió suplicante. Sé que cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa débil. Ya despedí a Chloe Bennett y la denuncié por malversación de fondos de la empresa. Mis padres también regresaron a su pueblo natal en Ohio y no volverán a molestarte. Samantha,
Llevamos 4 años casados. ¿De verdad vamos a convertirnos en enemigos para toda la vida por un malentendido? Esto nunca fue un malentendido. Levanté la mirada y me encontré directamente con sus ojos llenos de pánico. En el avión, cuando Chloe se sentó en mi asiento, tú no hiciste nada. ¿En qué estabas pensando entonces? Pensabas que, por mucho que Samantha Sinclair hiciera un berrinche, al final terminaría dependiendo de ti. Querías demostrar tu autoridad como hombre delante de los ejecutivos, pisotear mi dignidad y satisfacer tu vanidad. Mi voz era tranquila. ¿Eso era el amor conyugal que me diste durante 4 años? Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Los ojos de Carter se enrojecieron de inmediato. Sus rodillas cedieron y cayó directamente de rodillas sobre el suelo de baldosas frente a mí. El agua de lluvia goteaba de sus pantalones y manchaba el suelo. Samantha, te suplico que restaures la autorización de las patentes. Sterling no puede hundirse. Esa empresa representa la mitad de mi vida. Si aceptas no divorciarte de mí, te entregaré todas mis acciones. A partir de ahora, tú tomarás las decisiones en Sterling y yo trabajaré para ti. Miré al hombre arrogante que tenía delante, ahora humillado hasta tocar el polvo, y solo sentí ironía. Después de 4 años, finalmente se había arrodillado ante mí. Pero lo hacía por su empresa, por sus intereses y por su ambición inquebrantable. Carter Sterling, incluso ahora sigues calculando cómo utilizarme. Solté una risa amarga. ¿Quieres entregar tus acciones solo para atar a Sinclair y Sterling al mismo barco que se hunde, obligando a la familia Sinclair a cubrir tu agujero de $600 millones? Tu supuesto amor profundo siempre viene con un precio. Me puse de pie y lo miré desde arriba. Ya he firmado los documentos de divorcio. En cuanto a los 1.500 millones, el equipo legal de Sinclair ya ha solicitado al tribunal el congelamiento preventivo de tus activos. A partir de mañana, todos los activos fijos de Sterling y Nevaschens serán embargados. Le di la espalda. Conserva un poco de dignidad, señor Sterling, y firma los documentos. No hagas que sienta repulsión la última vez que te mire. Carter permaneció arrodillado sobre las frías baldosas del salón, sintiendo como si toda su fuerza hubiera desaparecido. Miró mi espalda firme y decidida. Sus puños, que había mantenido apretados con fuerza, comenzaron a relajarse lentamente. Sabía que seguir suplicando o intentando hacer cálculos en ese momento solo convertiría todo aquello en una actuación torpe. Cuando Samantha Sinclair recuperaba la claridad, era más fría y decidida que el adversario más feroz del mundo empresarial. Después de mucho tiempo, su voz ronca y quebrada llegó desde atrás. De acuerdo. Se levantó lentamente. Tenía las piernas entumecidas y tropezó ligeramente. Ya ni siquiera se molestó en secar las manchas de agua de su ropa. Simplemente bajó la mirada y contempló el acuerdo de divorcio colocado debajo de una taza de té sobre la mesa de centro. Con las manos temblorosas, sacó una pluma del bolsillo interior de su chaqueta y firmó su nombre en la sección correspondiente al esposo. Su letra ya no era firme ni enérgica. Cada trazo temblaba de manera incontrolable. En el instante en que dejó la pluma, parecía haber envejecido 10 años. Levantó la mirada hacia mí. Sus ojos reflejaban una desesperación casi muerta. Samantha, respecto al proceso de preservación de activos, ¿puedes dejarle una última oportunidad a Sterling? No embargues las líneas de producción. Muchos de esos trabajadores me siguieron desde un garaje en ruinas. Tienen familias que alimentar. Hasta ese momento, cuando toda la prosperidad había desaparecido, finalmente se reveló en él el sentido de responsabilidad de un empresario que alguna vez se había hecho a sí mismo. Podía haber sido un pésimo esposo, pero realmente había sido un fundador ambicioso. Mientras cooperes con la liquidación de las acciones y las deudas, el equipo legal dejará una cuenta operativa básica para Sterling. No tocaremos los salarios de los trabajadores de primera línea. Giré la cabeza. Mi expresión permaneció tranquila, pero mi tono se suavizó ligeramente. Carter, esta es la última parte de dignidad que puedo darte. Él esbozó una sonrisa amarga. No dijo otra palabra. Se dio la vuelta y salió del salón arrastrando los pasos pesados. La lluvia había parado,
pero el cielo seguía gris como el plomo. Me quedé junto a la ventana observándolo caminar encorvado hacia las puertas de la residencia hasta desaparecer entre las sombras de los sicomoros. El té que sostenía entre las manos se había enfriado, pero no me importó. Simplemente permanecí allí, sintiendo una paz sin precedentes en el pecho. La oscuridad acumulada durante 4 años había sido limpiada por aquella intensa lluvia, dejando al descubierto un cielo despejado. Durante las siguientes 2 semanas, el mundo empresarial de San Francisco experimentó una reestructuración silenciosa. Sterling Tech no pudo pagar a tiempo la deuda de $1.500 millones con el grupo Sinclair, y con sus patentes tecnológicas fundamentales revocadas, su valoración se redujo casi un 70% en 2 semanas. Para evitar que la empresa entrara directamente en liquidación por bancarrota, Carter firmó un acuerdo de transferencia de acciones y cedió más de la mitad de su participación para compensar la deuda. Sinclair Enterprises completó una reorganización total y absorbió los principales activos de Sterling a un precio extraordinariamente bajo. No me reuní con Carter durante el proceso. Todo fue gestionado por los equipos legales y financieros de ambas partes. Michael Sinclair mencionaba ocasionalmente los avances durante la cena. Ningún trabajador de la fábrica de Sterling fue despedido. Todos fueron incorporados a las líneas de producción de los parques industriales de energía verde de Sinclair. Chloe Bennett llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue condenada a 3 años de prisión federal por espionaje corporativo y malversación de fondos de la empresa. La madre de Carter pidió a alguien que intercediera por ellos, queriendo que les devolviéramos su antigua casa de campo. La ignoré. Cada vez que alguien mencionaba el tema, simplemente respondía con un sonido ambiguo. El día en que terminó el periodo obligatorio de espera de 6 meses para el divorcio, el sol de San Francisco brillaba con una intensidad ligeramente molesta. Llevaba un elegante traje negro y llegué al Tribunal de Familia del Condado de San Francisco acompañada por el abogado Davis. Carter había perdido mucho peso. El traje le colgaba del cuerpo. Tenía una sombra azulada de barba en la barbilla. Sus ojos ya no tenían aquella ambición feroz de antes. En su lugar había una quietud apagada. Señorita Sinclair. Había cambiado la manera de dirigirse a mí. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Supongo que ahora debo llamarte así. Señor Sterling. Entremos. Asentí con un tono sereno. Media hora después, 2 sentencias de divorcio selladas fueron colocadas frente a nosotros. Sostuve aquel papel que representaba mi libertad. No sentí una oleada de alegría. Solo una sensación de cierre. 4 años de mi vida habían sido arrojados a los perros, pero mi dignidad y los intereses de Sinclair habían sido recuperados hasta el último centavo. Al salir del tribunal, Carter se detuvo. Samantha. Pronunció mi nombre una última vez, con una voz muy suave. La sentencia de Chloe ya salió. 3 años. Mis padres regresaron ayer a su pueblo natal. Les dejé la antigua casa. Ahora no me queda nada. Me giré en los escalones. La luz del sol caía sobre él, pero no podía iluminar la oscuridad de sus ojos. No te queda nada, ¿no es cierto? Aunque Sinclair controle Sterling, Michael conservó para ti un 10% de las acciones de los fundadores. Mientras trabajes honestamente en el área técnica, los dividendos serán suficientes para que tú y tu familia vivan cómodamente durante el resto de sus vidas. Lo miré con claridad. Lo que ya no existirá jamás es la Samantha Sinclair que estaba dispuesta a comer tacos baratos contigo en la calle y a entregarte con ambas manos todos los recursos de su familia para cumplir tus ambiciones. Carter cerró los ojos con fuerza y 2 lágrimas transparentes recorrieron sus mejillas demacradas. No dijo nada más. Simplemente se inclinó profundamente ante mí bajo la luz del sol. Aquella reverencia era por sus 4 años de arrogancia y por haber enterrado personalmente a la única mujer que realmente lo había amado en su vida. Me di la vuelta y no miré atrás. Caminé directamente hacia la Cadillac Escalade estacionada junto a la acera. George abrió la puerta y me incliné para entrar. La ventanilla del automóvil subió lentamente, aislando la pequeña y solitaria silueta de Carter bajo el sol, lejos de mi mundo. Señorita Sinclair, ¿a dónde vamos ahora? George encendió el automóvil y preguntó suavemente.
Al Parque Industrial de Energía Verde de Sinclair. Me acomodé contra el cómodo asiento de cuero, saqué de mi bolso el último informe trimestral de investigación y desarrollo y una sonrisa genuina apareció en las comisuras de mis labios. El departamento técnico hará esta tarde una prueba del prototipo de batería número 1. Quiero supervisarla personalmente. El viento soplaba con fuerza sobre el helipuerto del Parque Industrial de Energía Verde de Sinclair. En cuanto bajé de la escalade, mi hermano Michael y varios accionistas técnicos principales ya estaban esperando junto a los ascensores. La reorganizada Sterling Tech había sido rebautizada oficialmente como planta de fabricación de componentes fundamentales de energía verde Sinclair. El proyecto de la cadena de suministro de vehículos eléctricos que una vez había llenado de orgullo a Carter ahora estaba perfectamente integrado en el mapa empresarial mucho más amplio de Sinclair. Los datos de la prueba del nuevo prototipo de batería número 1 son excelentes. Michael me entregó el informe principal recién impreso. Samantha, te mantuviste detrás de escena durante 4 años, pero tu visión de la dirección de investigación y desarrollo es más precisa que la de cualquier otra persona. Hizo una pausa. El señor Harrison, de Apex Ventures, vino personalmente esta tarde. Quiere duplicar los fondos que retiró e invertirlos en el nuevo proyecto. Dile al señor Harrison que la inversión es bienvenida, pero Sinclair quiere el control absoluto y poder de veto. El actual Sinclair Green Energy no necesita el capital de su firma. De acuerdo. Como tú digas. Michael me dio una palmada en el hombro. Aquella tarde, me encontraba en el centro de control del parque industrial, mirando a través del enorme muro cortina de cristal mientras el prototipo número 1 comenzaba a funcionar con éxito. Los números de los indicadores aumentaban de manera constante y todas las luces mostraban un estado saludable. Los ingenieros estallaron en aplausos y vítores entusiastas. Se descorcharon botellas de champán y la espuma salió disparada, reflejando halos de colores bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Me quedé al fondo de la multitud sosteniendo una copa de champán. Observé a aquel equipo reconstruido a partir de las ruinas. Observé la alegría y el orgullo genuinos en sus rostros. Muchos de aquellos ingenieros habían llegado desde Sterling y alguna vez habían estado aterrados ante la posibilidad de perder sus empleos. Ahora habían encontrado un mundo mucho más amplio dentro de una nueva plataforma. Michael se acercó con otra copa y la hizo chocar contra la mía. ¿Qué te parece? Bastante bien. Tomé un sorbo de vino y miré el horizonte lejano a través de la ventana. Michael, ¿las personas siempre tienen que caer para entender lo que duele? Bajé la mirada hacia mi copa. Solía pensar que ceder era amor y que cumplir sus sueños era amor. Solo ahora entiendo que amarse a uno mismo de verdad es más importante que cualquier otra cosa. Michael permaneció en silencio durante un momento. Me alegra que lo hayas comprendido. Lo que más preocupaba a papá antes de morir eras tú. Temía que fueras demasiado comprensiva y terminaras perjudicándote a ti misma. Ahora, al verte así, puede descansar en paz. Sonreí y no dije nada. 3 meses después, en la cumbre empresarial anual de San Francisco. Era una de las galas más exclusivas y prestigiosas, donde se reunía la élite del mundo empresarial. Llevaba un elegante vestido de noche azul medianoche, cubierto de destellos que parecían estrellas, y entré al recinto del brazo de Michael. El animado salón de banquetes quedó en silencio durante un instante. Señorita Sinclair, felicitaciones. Sinclair Green Energy acaba de obtener la subvención federal para energía limpia. La señorita Sinclair es una mujer decidida y tiene una visión extraordinaria. Una avalancha de elogios y sondeos de inversionistas comenzó a llegar desde todos los lados. Sostuve una copa de champán y me moví con elegancia, respondiendo a cada saludo, sincero o calculado, con una sonrisa educada pero distante. Al llegar a la zona del salón, una figura familiar y al mismo tiempo desconocida apareció de repente en mi campo de visión. Era Carter. Estaba sentado en un rincón discreto, vestido con un traje sencillo y sosteniendo un termo viejo y abollado. Se inclinaba humildemente para entregar una tarjeta de presentación al gerente de un proveedor de materiales de segunda categoría. Señor Davis, estos son los datos mejorados de las últimas muestras de componentes de nuestra planta. Por favor,
Vea si puede darnos una oportunidad de participar en la licitación del próximo trimestre. El gerente apartó impacientemente la tarjeta. Señor Sterling, o debería decir, director de planta Sterling. Puede que sus instalaciones tengan el respaldo tecnológico de Sinclair, pero su volumen es demasiado pequeño. Regrese y espere nuestra notificación. El rostro de Carter palideció, pero aún así forzó una sonrisa y se inclinó. De acuerdo. Gracias, señor Davis. No le quitaré más tiempo. En cuanto se dio la vuelta, sus ojos chocaron con los míos. Se quedó inmóvil. La tarjeta de presentación casi se le cayó de las manos. Miró mi figura radiante, rodeada de inversionistas y grandes empresarios. Luego bajó la mirada hacia sus zapatos de cuero gastados y su traje barato. Una intensa oleada de vergüenza dolorosa cruzó sus ojos. Movió los labios, queriendo pronunciar mi nombre, pero al ver a los magnates que me rodeaban, se contuvo. Finalmente, desde unos cuantos metros de distancia, hizo una leve reverencia a modo de saludo. Después se dio la vuelta abatido y caminó hacia la salida. Aparté la mirada y no permanecí allí ni un segundo más. Las obsesiones y los resentimientos de los últimos 4 años se disiparon por completo en el enorme abismo que ahora existía entre nosotros. Samantha, ¿qué estás mirando? Michael se acercó con 2 cócteles recién preparados. Siguió mi mirada, pero solo vio una espalda encorvada. Nada. Solo vi a alguien que entró al lugar equivocado. Tomé la copa, me di la vuelta y saludé con una sonrisa brillante y segura a un representante de un banco de inversión de Wall Street. 2 semanas después, firmé la confirmación final de la reorganización de activos junto al equipo legal de Sinclair. Para entonces, Sterling Tech había sido completamente desmantelada y absorbida, convirtiéndose en la piedra angular más sólida para la expansión del grupo Sinclair en el mercado mundial de vehículos eléctricos. Al salir del lugar donde se había realizado la firma, George había estacionado el automóvil abajo, frente a la sede de Sinclair. No subí inmediatamente al coche. Me quedé de pie en las escaleras, mirando el imponente edificio de Sinclair bajo la luz del sol y el avión privado perteneciente a la flota de Sinclair en la azotea. El viento soplaba con fuerza y agitaba el borde de mi gabardina, pero no podía llevarse la certeza ni la paz sin precedentes que sentía en el corazón. Entre las nubes, aquel asiento que me habían arrebatado una vez me había roto el corazón. Pero precisamente aquel momento de ruptura absoluta me había permitido volver a encontrar un futuro sin límites. ¿Nos vamos, señorita Sinclair? George abrió la puerta del automóvil. Aparté la mirada, me incliné y entré. Avise a los ejecutivos de todos los departamentos. En media hora celebraremos la reunión de expansión estratégica global del grupo. La Cadillac Escalade se incorporó suavemente a las concurridas calles de San Francisco. La luz del sol llenaba las ventanillas del automóvil e iluminaba la amplia carretera que se extendía frente a nosotros. Abrí en mi tableta el plan de expansión estratégica global. El título en negrita de la primera página decía: Sinclair Green Energy, líder mundial en soluciones de energía limpia. Debajo aparecían los objetivos para los próximos 5 años. Expansión en el mercado de la costa este. Ampliación de las líneas de producción del Cinturón del Sol. Creación de un centro de investigación y desarrollo en el Medio Oeste. Cada objetivo era específico y claro, y llevaba consigo las expectativas de incontables ingenieros y empleados. Mis dedos se deslizaron por la pantalla y se detuvieron sobre un nombre familiar. Carter. Aparecía al final de la lista del equipo de asesores técnicos. Aquello había sido insistencia de Michael. Él decía que Carter había fracasado como esposo, pero que sus habilidades técnicas seguían siendo sólidas. Tenerlo como consultor del equipo de investigación y desarrollo, realizando trabajo real, era beneficioso para el proyecto. No me opuse. Los negocios son los negocios. Si podía hacer un buen trabajo, no me molestaba que continuara. Lo único que nunca volvería a existir entre nosotros eran los vínculos personales. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Michael. Samantha, acabo de enterarme. Carter transfirió su 10% de las acciones.
Donó el dinero a un fondo educativo para los hijos de los antiguos empleados que comenzaron el negocio con él. No se quedó con nada. Miré el mensaje durante unos segundos. Bloqueé la pantalla y guardé el teléfono en mi bolso sin responder. Algunas personas comprenden las cosas demasiado tarde. Tan tarde que solo descubren que es realmente importante después de perderlo todo. Pero ese era su problema. Ya no tenía nada que ver conmigo. Yo ya había avanzado demasiado. Tan lejos que, cuando miraba hacia atrás, aquellas personas y aquellos acontecimientos se habían convertido en siluetas borrosas incapaces de tocar mis emociones. La escalade dobló la esquina. La silueta del edificio de Sinclair quedó oculta por otros edificios y finalmente desapareció por completo del espejo retrovisor. La carretera que tenía delante estaba abierta y llena de luz. El tráfico avanzaba a nuestro alrededor y los peatones caminaban apresurados. El pulso de la ciudad latía al otro lado de la ventana, lleno de vitalidad. Bajé la ventanilla y dejé que la brisa de primavera entrara. El viento llevaba un ligero frío, pero también el aroma fresco de las plantas que comenzaban a brotar. Respiré profundamente y exhalé despacio. Señorita Sinclair. La asistente, sentada en el asiento del copiloto, se volvió hacia mí. La videoconferencia con los socios de la costa este es mañana a las 10 de la mañana. Ya enviamos los documentos a su correo electrónico. De acuerdo. Los revisaré esta noche. Asentí. Además, resérvame un vuelo a Boston para la próxima semana. Necesito visitar personalmente a nuestros socios en Massachusetts. Entendido. La luz del sol al otro lado de la ventana se volvió más intensa y cayó cálidamente sobre mis hombros. Cerré los ojos. En mi mente apareció la escena de los ingenieros celebrando el día en que probamos la nueva batería. Las instalaciones del parque industrial completamente iluminadas. El avión privado en la azotea del edificio de Sinclair, listo para despegar. Lo que llevaba no era la ambición vacía de alguien. Era un futuro enorme e ilimitado que me pertenecía por completo. El avión atravesó el cielo con sus alas metálicas, dejando una estela blanca sobre aquel lienzo azul. Me quedé de pie en la plataforma de observación del edificio de Sinclair, observándolo ascender cada vez más alto hasta convertirse finalmente en un pequeño punto plateado que desapareció en el horizonte. Michael apareció a mi lado en algún momento y miró en la misma dirección. ¿En qué estás pensando? En los próximos 5 años de Sinclair Green Energy. Me giré y le sonreí. Michael, podemos hacer que sea todavía más grande. Por supuesto. Michael me dio una palmada en el hombro. Hagas lo que hagas, te apoyaré. El viento llegaba desde lejos, trayendo consigo el aroma del océano y la fragancia de la tierra. Estaba allí, en el lugar donde había vuelto a encontrar mi equilibrio. Bajo mis pies había un suelo firme. Sobre mi cabeza se extendía un cielo inmenso. Los 4 años de resistencia y resentimiento se sentían como una larga temporada de lluvias que finalmente había terminado en aquel momento. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Había un grupo de personas esperándome en la sala de reuniones. El plan de expansión estratégica nacional acababa de ponerse en marcha. Había innumerables cosas por hacer en el futuro. Pero no estaba cansada en absoluto. Al contrario, estaba llena de una emoción y una ilusión que hacía mucho tiempo no sentía. Esta era mi vida. Ya no pertenecía a nadie más. Solo me pertenecía a mí. Los días siguientes pasaron rápidamente, tan rápido que apenas tuve tiempo de pensar en el pasado. Los proyectos de Sinclair Green Energy funcionaban como una máquina de precisión, con cada engranaje encajando perfectamente. La expansión en la costa este avanzó mejor de lo esperado. Los socios de Boston mostraron un enorme interés en nuestra nueva tecnología de baterías. Me quedé en Massachusetts durante 2 semanas y firmé nuestro primer gran pedido en la costa este. Aquella noche me senté sola en mi habitación de hotel, observando las luces de Boston reflejadas sobre el río Charles. No sentía soledad en mi corazón. Solo una profunda sensación de satisfacción y estabilidad. Revisé mi teléfono y vi la previsión de ganancias que Michael me había enviado. La cadena de números hizo que las comisuras de mis labios se curvaran en una sonrisa.
Al final había añadido un mensaje. Samantha, tu hermano ya puede jubilarse en paz. Respondí. Sigues soñando. La segunda fase del nuevo parque energético todavía necesita que estés pendiente de ella. Me respondió con un emoji poniendo los ojos en blanco. El día que regresé a casa, el avión aterrizó en San Francisco. George vino a recogerme. Me miró varias veces por el espejo retrovisor y finalmente no pudo evitar decir: Señorita Sinclair, esta vez se la ve mucho mejor. Diferente a antes. Sonreí. George, ¿cómo me veía antes? Antes, cada vez que regresaba de la casa Sterling, usted sonreía, pero no había luz en sus ojos. Sus palabras fueron sencillas, pero me atravesaron suavemente como una aguja. Guardé silencio durante un momento y luego respondí: Eso ya no volverá a pasar. George asintió. Ya no. Una vez que los asuntos de la empresa comenzaron a funcionar correctamente, empecé a tener más tiempo para hacer lo que realmente quería. Antes, en la casa Sterling, mi vida cotidiana se limitaba a arreglar flores, tomar el té por la tarde e ir de compras con mis suegros. Incluso cuando ayudaba ocasionalmente a Carter a revisar informes financieros, tenía que hacerlo a escondidas, por miedo a que sintiera que estaba interfiriendo demasiado y perjudicando su orgullo. Ahora dejé aquellas clases de arreglos florales y me inscribí en un programa de alta dirección especializado en la industria de la energía limpia. Iba a clases 2 días a la semana. El aula estaba llena de rostros mucho más jóvenes que el mío. Pero mientras escuchaba al profesor hablar sobre las tendencias de transición energética del país, me sentía llena de energía. Un día, durante un descanso, una joven se acercó para hablar conmigo. Hermana, ¿de qué empresa eres? Escuchas con muchísima atención. Trabajo en Sinclair Green Energy. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Sinclair Green Energy? ¿La empresa que acaba de ganar el proyecto federal de demostración? Asentí. Se emocionó tanto que casi derramó el café sobre mí. Dios mío. Nuestro grupo de estudio acaba de analizar su caso. Su tecnología de reciclaje de baterías es increíble. Me hizo gracia. Hablé con ella durante un rato y una sensación de orgullo que llevaba mucho tiempo sin sentir creció dentro de mí. Era completamente diferente de la sensación que experimentaba cuando ayudaba a Carter a conseguir un gran proyecto. En aquel entonces, mis contribuciones eran invisibles, incapaces de salir a la luz. Ahora mi nombre aparecía impreso en la primera página de cada documento. Una noche trabajé hasta muy tarde. Cuando salí del edificio de Sinclair, estaba completamente oscuro. La vista nocturna de San Francisco era próspera y brillante, y las luces de neón se mezclaban en una corriente de colores a lo lejos. Me quedé de pie en las escaleras esperando a que George acercara el automóvil. De repente, escuché que alguien me llamaba. Me giré y vi a un hombre de mediana edad con una chaqueta gris. Me resultaba familiar, pero durante un instante no pude recordar quién era. Sonrió. Señorita Sinclair, probablemente no me recuerde. Soy Frank Miller, del antiguo Departamento de Investigación y Desarrollo de Sterling. Ahora soy el director de la planta 2 del nuevo parque energético. De repente lo recordé. Era un empleado veterano que había seguido a Carter desde los primeros días de su empresa. Su formación técnica era muy sólida. Asentí. Director Miller, lo recuerdo. ¿Las cosas están funcionando bien allí ahora? Una gratitud genuina apareció en su rostro. Muy bien. Extremadamente bien. Señorita Sinclair, usted no sabe. En Sterling, el presupuesto de investigación y desarrollo se reducía año tras año. El director Sterling invertía la mayor parte del dinero en marketing y expansión. Los que trabajábamos en el área técnica teníamos que arreglárnoslas con muy poco. Hizo una pausa. Ahora, en el nuevo parque energético, hemos cambiado los equipos por los modelos más modernos y el tamaño del equipo se ha duplicado. El mes pasado finalmente resolvimos un problema que llevábamos mucho tiempo intentando solucionar con la disipación térmica de las baterías. Se detuvo un momento y bajó ligeramente la voz. Señorita Sinclair, hay algo que siempre quise decirle personalmente. En Sterling,
Todos sabíamos que usted sufría muchas injusticias. El director Sterling era demasiado arrogante en aquella época. Ahora que la empresa ha sido adquirida por Sinclair, los que llevamos tantos años aquí nos sentimos mucho más seguros. Me quedé inmóvil por un instante. Luego sonreí. Sigan trabajando así. Todavía hay proyectos mucho más importantes esperándolos en el futuro. Asintió con entusiasmo, hizo una reverencia y se marchó. Subí al automóvil. Mientras George encendía el motor, preguntó: «Señorita Sinclair, ¿quién era?» «Un antiguo empleado de Sterling. Ahora trabaja en nuestro parque industrial». Me recosté en el asiento y observé las luces de la calle pasar rápidamente al otro lado de la ventana. Dijo que ahora se siente más seguro que antes. George me miró por el espejo retrovisor. «Eso es porque usted está haciendo un buen trabajo». No respondí, pero la sonrisa de mis labios no desapareció. Pasó aproximadamente otro mes. Un día, Michael llegó a mi oficina sosteniendo un expediente. Su expresión era algo complicada. Colocó el expediente sobre mi escritorio. «Mira esto». Lo abrí y descubrí que era una propuesta de mejora técnica. La firma al final pertenecía a Carter. La propuesta trataba sobre la optimización de la línea de producción de uno de nuestros productos de baterías en el nuevo parque energético. Incluía varios puntos de mejora muy específicos y datos detallados que lo respaldaban. Lo leí cuidadosamente. Tenía que admitir que su capacidad técnica seguía intacta. Aunque las mejoras no eran enormes, si se implementaban podían reducir aproximadamente un 3% el costo de cada batería. En una producción a gran escala, eso representaba un margen de beneficio significativo. «¿Cómo te envió esta propuesta?» Levanté la mirada y le pregunté a Michael. La presentó a través de un gerente de nivel medio que solía trabajar en Sterling. Dijo que quería evitar el contacto directo para que no te sintieras incómoda. Michael se apoyó contra el sofá. «El departamento técnico ya la evaluó. La viabilidad es muy alta. Tú decides qué hacer». Pensé durante un momento. «Envía la propuesta al departamento técnico. Que ellos se encarguen de realizar las pruebas de validación. Si los resultados son buenos, págale una tarifa de consultoría técnica por proyecto. Todo mediante un contrato formal». Michael levantó una ceja. «¿No vas a hablar personalmente con él?» «No es necesario». Cerré el expediente. El trabajo es trabajo. No necesito tener ninguna interacción personal con él. Michael asintió y no insistió. Aquella propuesta terminó funcionando. Los costos se redujeron un 2,7%. El departamento técnico emitió a Carter una carta formal de nombramiento como consultor técnico, junto con una remuneración considerable. No pregunté por los detalles específicos. Solo cuando revisaba los informes y veía las cifras de gastos en aquella columna, mi corazón no sentía nada adicional. Él hizo lo que tenía que hacer y yo pagué lo que tenía que pagar. Limpio y sencillo. Una vez, mientras inspeccionaba el parque industrial, pasé junto a la planta 2. A lo lejos vi una figura con ropa de trabajo inclinándose mientras conversaba con varios ingenieros jóvenes. El perfil se parecía un poco al de Carter. Mis pasos se detuvieron durante un segundo, pero no me quedé. Seguí caminando directamente hacia el centro de control. Ya no era alguien a quien necesitara prestar atención. Más adelante, cerca del final del año, el grupo Sinclair celebró una gala interna. No era demasiado grande. Su principal objetivo era reconocer a los empleados que habían realizado contribuciones sobresalientes en diferentes puestos durante el año. Como directora del grupo, subí al escenario para dar un discurso. El público estaba lleno de rostros familiares y desconocidos. Estaban Michael, ejecutivos de distintos departamentos, directores de las plantas, ingenieros de primera línea del parque industrial y varios empleados veteranos que habían llegado desde Sterling. Había luz en sus ojos. Me coloqué frente al micrófono. Al contemplar aquellas miradas atentas, de repente sentí que toda la resistencia y todas las injusticias de los 4 años anteriores habían valido la pena a cambio de aquel momento de realidad y estabilidad. No pronuncié un discurso largo.
Simplemente agradecí a todos por su trabajo y luego levanté una copa para brindar con ellos. Después de la gala, Michael me llevó a sentarme en un sofá en un rincón del lugar y me entregó una taza de té caliente. Cuando diste tu discurso hoy, te vi sonreír. Esa sonrisa es diferente a la de antes. Sostuve la taza de té. El calor de mis dedos se extendió directamente hasta mi corazón. Michael, si papá siguiera aquí, ¿crees que estaría feliz de verme así ahora? Michael permaneció en silencio durante un momento y me dio una palmada en el hombro. Antes de morir, papá me dijo algo. Dijo que su mayor orgullo no era haber convertido Sinclair Enterprises en lo que es hoy, sino haberte criado para convertirte en alguien capaz de asumir responsabilidades. Me miró con una sonrisa. Al verte así ahora, seguramente está sonriendo desde el cielo. Después de aquella gala, sentí que finalmente había hecho las paces con el pasado. No significaba que hubiera perdonado a Carter. Tampoco que hubiera olvidado aquellas injusticias. Simplemente ya no podían afectarme. Eran como una cicatriz sanada en mi vida. De vez en cuando la tocaba, recordaba que alguna vez había dolido. Pero ya no era un problema. Un día, mientras ordenaba algunas pertenencias antiguas, encontré una fotografía de nuestra boda. En la imagen, Carter y yo estábamos de pie en la entrada del tribunal de familia, sonriendo radiantemente. Aquel día había hecho un hermoso sol. Él llevaba una camisa blanca y yo un vestido de flores. Miré la fotografía y no sentí ninguna emoción. Simplemente la coloqué dentro de una carpeta, la cerré y la guardé en el fondo del armario. Después cerré la puerta con llave, me di la vuelta y salí de la habitación. La vida continuó avanzando. Los negocios de Sinclair Green Energy se extendieron cada vez más. Viajé varias veces entre Boston y Austin. El lugar para la línea de producción de la costa este quedó definido, y se firmó el acuerdo marco con el socio del Cinturón del Sol. Cada vez que regresaba de un viaje de negocios, George me esperaba en el aeropuerto. Al verme, sonreía. La señorita Sinclair ha vuelto. Una vez regresé de Austin. Era de madrugada en San Francisco y acababa de llover. El aire estaba húmedo y tenía el aroma de la hierba fresca. Salí de la terminal y vi a George esperando junto al automóvil. El viento le había despeinado ligeramente el cabello. Ahora era mayor y su espalda ya no estaba tan recta como antes, pero su postura mientras esperaba por mí era exactamente la misma que muchos años atrás. Me acerqué rápidamente. George, ¿no te dije que no tienes que venir a recogerme cada vez? ¿Puedo tomar un taxi? Abrió la puerta trasera. Eso no puede ser. Cuando la señorita Sinclair regresa, tengo que venir a recogerla. Es la regla. Subí al automóvil y lo observé encender el motor desde el asiento del conductor. La ciudad al otro lado de la ventana comenzaba a despertar lentamente entre la niebla previa al amanecer. Las farolas se apagaban una por una y el horizonte comenzaba a iluminarse con una tenue luz de madrugada. Me recosté y cerré los ojos. Mi corazón estaba tan tranquilo como una piedra hundida en el fondo del agua. Después de aquello, nunca volví a ver a Carter. Solo una vez, en un foro de la industria, lo vi sentado entre el público desde lejos. Llevaba una chaqueta oscura y ordenada y sostenía un cuaderno mientras escuchaba atentamente al invitado que hablaba en el escenario. Había perdido mucho peso, pero parecía estar en buenas condiciones. Ya no estaba tan miserable como aquel día en Maui. No me acerqué a saludarlo y probablemente él tampoco me vio. Después del foro, me fui en mi automóvil. Desde el espejo retrovisor lo vi conversando con algunos colegas en la entrada del lugar. Tenía una sonrisa en el rostro. Era una sonrisa muy tranquila. Había perdido la dureza y la ambición de antes, pero había ganado cierta serenidad. Aparté la mirada y dejé que el conductor continuara. Esa fue la última vez que lo vi. En el tercer año de Sinclair Green Energy, establecimos nuestro primer centro de investigación y desarrollo en el Medio Oeste. El día de la inauguración, me encontraba frente al edificio de oficinas en San Francisco, observando cómo caía la cinta roja. Los miembros del equipo principal a mi lado aplaudían y vitoreaban. Michael me envió un mensaje de voz desde la sede. Su voz sonaba un poco ronca.
Samantha, lo has hecho maravillosamente. Estoy orgulloso de ti. Mientras escuchaba aquel mensaje de voz, permanecí bajo el brillante sol de California, mirando el increíblemente azul cielo sobre mi cabeza. El viento llegaba desde la bahía, llevando consigo un ligero aroma salado del océano. Era exactamente el mismo olor que había percibido cuando fui por primera vez a la playa con mi padre a los 18 años. En aquel entonces, mi padre estaba a mi lado, señalando el horizonte lejano. Samantha, lo que Sinclair hará en el futuro será mucho más grande de lo que puedes ver. En aquel momento comprendí solo una parte de sus palabras. Ahora finalmente entendía lo que había querido decir. En el vuelo de regreso, mi asiento estaba junto a la ventana de la cabina de primera clase. La azafata me entregó un vaso de agua caliente. Lo tomé y bebí un sorbo. Las nubes al otro lado de la ventana eran gruesas y blancas, como un campo de nieve interminable. La luz del sol se filtraba entre las nubes y teñía de dorado las alas del avión. Bajé la mirada hacia la carpeta abierta a mi lado. Dentro estaba el plan estratégico para el nuevo año. Objetivos y datos densamente organizados. Cada línea describía el futuro de Sinclair Green Energy. Cerré la carpeta, miré por la ventana el mar de nubes que fluía bajo nosotros y sentí una profunda calma en mi interior. Aquel asiento que una vez me había causado dolor, aquel momento que una vez me había roto el corazón, ahora parecía tan lejano como algo perteneciente a una vida pasada. El avión en el que viajaba ahora era el jet privado de Sinclair. El asiento que ocupaba era mi lugar legítimo. No necesitaba que nadie me lo cediera. La cabina estaba muy tranquila, con apenas el zumbido bajo y constante de los motores. Cerré los ojos. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, apareció en mis labios. Bañada por la luz del sol a 30.000 pies de altura, caí en un sueño profundo. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, el sol poniente se hundía en el horizonte y teñía toda la pista del aeropuerto de un rojo brillante. George ya estaba esperando en la zona de llegadas. Al verme desde lejos, levantó la mano para saludar. Arrastré mi maleta y me acerqué. Abrió la puerta del automóvil. Señorita Sinclair, vámonos a casa. A casa. Me senté en el asiento trasero y observé cómo las calles familiares aparecían lentamente al otro lado de la ventana mientras caía la tarde. San Francisco seguía siendo el mismo San Francisco. Pero yo ya no era la Samantha Sinclair que se dio la vuelta y abandonó aquella cabina 4 años atrás. En aquel entonces, bajé del avión con mis tacones altos, con el corazón lleno de dolor, rabia y frustración. Ahora, sentada en aquel automóvil, mi corazón estaba lleno de calma, firmeza y certeza. George me miró por el espejo retrovisor y no dijo nada. Pero vi la sonrisa en su rostro. En aquella sonrisa había alivio. El alivio de un hombre mayor que finalmente veía crecer a la niña que había cuidado. Me recosté contra el asiento y observé cómo millones de luces se encendían al otro lado de la ventana. De repente sentí que aquella ciudad nunca había sido tan cálida como en ese momento.